avisa. Estamos. Bueno, estamos grabando entonces. Bueno, bienvenidos a todos. No sé si hay alguien en Instagram, pero bueno, bienvenidos a todos a este podcast de Productos Increíbles. Uno más, el número 45, si no me equivoco. Y hoy estamos con Lucía. ¿Querés presentarte? Sí. Bueno, yo soy Lucía, soy co-founder en Lala. Y bueno, vengo también de un recorrido de varios años trabajando tanto dentro de lo que es el ecosistema emprendedor como también en corporaciones. Ahí va. Sí, lo que te estaba diciendo recién era lo que me gusta a mí del podcast es como sacar un poco la historia detrás de por qué empezaron con un emprendimiento que después se transforma en una empresa, que después genera una trayectoria. Entonces quería empezar por ahí. Ahora voy a sacar mis preguntas de acá, pero primero a ver si podemos saber un poco de tu historia, de cómo llegás a ser co-founder de. Perfecto. Y que nos cuentes un poco quién sos, Dale, qué te llevó a hacer cuento. eso. Yo empecé mis primeros años de experiencia laboral en grandes corporaciones dentro del área de People, específicamente dentro de lo que era la parte de Talent Acquisition, trabajando para toda Latinoamérica, Caribe, incluso también extendiendo hacia otros mercados, y terminé ocupando cargos de dirección a nivel de la región. Eso siempre dentro del ambiente corporativo, ¿no? Grandes corporaciones globales, trabajando siempre en ambientes multiculturales. Y luego, allá por el 2016, hace muchos años, me convocan los co-founders de Pedido Ya para que los apoye con lo que era el armado del área de People y apoyarlos en la expansión hacia todos los mercados que tenían pensado abrir. Y bueno, y ahí nos embarcamos en ese viaje, que hay miles de anécdotas y cosas que vivimos, porque cuando yo agarré Pella habrían 200, 300 personas y terminamos casi en 5.000, 6.000, con 15 mercados, que arrancamos con 2 o 3. Y bueno, y ahí estaba yo, ¿no? Desde armar toda el área de People desde cero, ir a buscar esas personas estratégicas para abrir los mercados, alquilar las oficinas desde lo más básico, ¿no? ¿Sí? Crear los equipos locales, viajar. Bueno, nada, fue una locura. Claro, esa es como la primera pregunta que tengo, porque yo con mi mente de ingeniero digo, claro, estabas contratando developers, pero no, estabas armando el equipo en todas las áreas. En todas las áreas. De hecho, lo primero que tuve que hacer fue armar mi propio equipo. Yo cuando entré había una persona y llegamos a ser 60 personas en el área de People a nivel de todos los mercados, ¿no? Porque siempre en Pella lo que apostamos fue a tener estructuras fuertes locales con el conocimiento del mercado, y más allá de haber armado como una especie de Shared Service Center en Uruguay, después el objetivo fue, para poder conquistar el mercado tenemos que tener gente sentada ahí que entienda la cultura, la idiosincrasia local. Entonces ahí empecé a armar equipos ya descentralizados de People en todos los mercados, y después armar los equipos locales, desde los equipos comerciales, los equipos de marketing. Empezamos a pensar como en hubs de tecnología, armamos un hub acá en Uruguay, después nos dimos cuenta que el talento en Argentina era enorme y valía la pena también empezar a pensar en ese mercado. Cuando compramos, hicimos un M&A con una empresa en Colombia también, dijimos, tremendo talento que hay acá, no lo perdamos, y empezamos como a integrar y a descentralizar un poco lo que al principio estaba centralizado en Uruguay, pero sí, digamos, fui parte del armado de toda esa estructura y toda esa ingeniería también de cómo ir armando hacia adelante. Claro, porque en definitiva son como 3 carriles diferentes, digamos. Por un lado tenés tu propio equipo de People, después tenés bueno, ahora te pregunto, pero digo, después está todo lo que es Tech también, que me imagino, sé que tiene como sus distintas variaciones también dependiendo del local en donde esté. Y claro, y después todas las otras áreas que son realmente, porque el área comercial, digamos, buscando proveedores. Y tenés toda el área de operaciones, que en su momento en Pella era un área protagonista. Después con el paso de los años se fueron generando optimizaciones, y hoy en día es un área 100% protagonista, pero también está mucho más apoyada por soluciones tecnológicas, que en su momento me acuerdo cuando se armó el primer chatbot, que era como una locura, y hoy en día tenés miles de todas esas soluciones, ¿no?
Después todo lo que era el área de producto, que fue un área clave, ¿no? Que es un mix y al final habla el lenguaje del negocio y de tecnología, Claro. y que fue fundamental también para poder escalar. Después, todo lo que es el área comercial, ni que hablar. Dentro del área comercial, después todas las pequeñas áreas que hay dentro del área comercial, dentro del área de marketing, todas esas áreas más de negocio, el área de finanzas. Tenés un montón de subáreas que se empiezan a crear, y después todo lo que fue el aparato logístico, que fue un mundo en sí mismo, casi que como una unidad de negocio, ¿no? Porque cuando se empezaron a lanzar otras unidades de negocio, la parte logística fue casi que también un actor clave, y tuvimos que repensar todas las estructuras, cómo podíamos hacerlo convivir. Así que bueno, fue un periodo súper dinámico, muy cambiante, en donde todos los días te despertabas y tenías un desafío nuevo. Sí. Una locura. Fue una locura hermosa, pero fue una locura. Claro, porque ahora me pongo a pensar, tampoco me quiero quedar mucho en lo que fue, o capaz que sí, porque de repente vos me decís que fue lo que motivó que arrancaras con Lala ahora. Pero me parece interesante porque claro, cuando uno piensa en internacionalizar de repente, de vuelta, mi cabeza de ingeniero dice, bueno, de repente traduzco la aplicación para otra cosa y nada que ver. O sea, tenés que tener gente en el lugar en donde la aplicación corre, y la aplicación es diferente en el lugar, y así con todo. Obvio, aparte el cliente es distinto, cómo la gente lo vive desde el punto de vista cultural. Vos tenés que salir a la calle a venderlo, Claro. ¿no? Y la gente lo tiene que aceptar. Y las dinámicas hasta de la ciudad impactan en cómo vos salís a vender algo tan que entra en el hogar de cada ¿no? En cada hogar, en cada familia, en la dinámica familiar. Entonces hay que entender mucho esa idiosincrasia local, cómo se mueven los negocios. Es muy distinto. Me acuerdo cuando arribamos en Chile que me encontré con un mundo, dije, no, va a ser muy parecido. Si ya está Argentina, Brasil, Chile, y la verdad que para mí fue como desde el primer empleado que contratamos hasta como el proceso para empezar a armar los equipos locales, entender mucho de la cultura para ver qué tipo de talento es el que a vos te va a agregar valor en el mercado, ¿no? Entonces requiere de todo un proceso de entender el mercado, lo cultural, lo local, para ver cómo podés y qué vas a centralizar ahí, y qué vale la pena seguir teniendo desde otro lugar, porque hay cosas que podés seguir teniendo de otro lugar. No todo tiene que ser local, pero lo que es más del negocio, sí, 100%. Claro. En su momento entendimos que tenía que ser local. Y sí. ¿Qué de esto es lo que, capaz que yendo a la pregunta que tenía, que de repente es un poco más personal también, vos fíjate, sí, ¿qué querés contarme de eso? Pero cómo es la transición también, que de repente obviamente a menor escala, porque lo que te contaba recién, los founders que participan de esto que armamos nosotros son más de una escala más chica. De repente hay gente que se anima a salir a hacer algo, pero veo como de repente cierta similitud en el sentido de que vos estabas trabajando en Pedido Ya, era algo enorme, y de repente tuviste que tomar la decisión de arrancar lo tuyo, o cómo fue, para ver qué contrastes podemos hacer ahí. Sí, para mí la etapa de emprender, que es desde hace pocos años, en definitiva, viene con este background de haber sentido que fui parte de un emprendimiento, porque yo, claro, si bien no fui founder, estaba en el C-Level y estaba en la cocina de las decisiones estratégicas, y fui parte de ese crecimiento, y la verdad que lo sentís propio. Y de hecho yo cada vez que recuerdo esa etapa, la recuerdo como algo como muy propio, muy, ¿no? Como casi como un hijo que vos ves que va creciendo y se va desarrollando y lo que se va logrando. Y cada vez que hablamos y nos juntamos con la gente de esa época, los recuerdos son de qué locura, qué tormenta, cómo pudimos llegar a donde llegamos, qué locura. Pero por otro lado, también siento que pensando en los founders, ¿no? En aquel entonces, que ellos eran 3 jóvenes, que eran sus primeras experiencias, ¿no? Y mirar lo que se terminaron convirtiendo. Creo que algo que fui encontrando, y ahora que vamos a hablar un poco más del lugar que ocupo hoy, pero y que hoy me encuentro una y otra vez con los founders más jóvenes, que me hacen acordar mucho en su momento a los founders de Pella, es como la inconsciencia del emprendimiento, porque creo que tenés que tener eso de no haber tenido un recorrido de mucho tiempo
para largarte y desde la inconsciencia emprender, porque si vos lo mirás el emprendimiento, ¿no? Y te pones a pensar, sos consciente, razonás todas las etapas que vas a tener por delante, todos los obstáculos que vas a tener, todas las montañas que vas a tener que subir, bloqueos, miles de cosas. Creo que si sos un poco racional, no te metes en ese viaje. Entonces creo que muchas veces lo que los impulsa y los ves y hablan con esa pasión y todo es que claro, o sea, son unos niños y está buenísimo y tienen esa inconsciencia de nos damos contra todo y no saben muy bien con lo que se van a encontrar. Claro. Y eso creo que es algo que me hace acordar a ellos en aquel entonces y hoy cuando lo veo en esas generaciones más jóvenes digo, no los despierten porque donde les empiezan a contar, capaz que, ¿no? Ponen el freno de mano porque dicen, no, ni ahí me enfrento a todo esto. O sea, no hay chances, las chances de que me vaya bien son tan pocas que capaz que ni me meto. Sí, un poco que creo yo que los founders tienen claro que las chances de supervivencia son muy bajas, igual, sin saber, digamos, todo el trasfondo que hay en todas las áreas que tenés que... Nosotros tenemos un dibujito ahí que es para una guía de cómo cambiar de contexto, justamente para lidiar con todas esas cosas, pero claro, nosotros somos nosotros dos y a veces estamos tratando con una cosa y de repente tenemos que borrar y arrancar de vuelta, tipo borrar la RAM. Así que bueno, vos decís que la inconsciencia es un... Sí, creo que hoy a mí me tocó emprender desde un lugar ya con otra trayectoria, con un recorrido, y muchas veces tengo que hacer como ese cambio de mindset, de salir de la lógica y ir hacia un plano como más creativo, ¿no? de dejar que fluya. Porque si donde te pongas muy racional, creo que te trancas en los procesos de innovación. Entonces, eso me parece que está bueno. Yo soy consciente de que hoy ya mucho ya lo viví y quizás emprendí ya más grande y tengo esa conciencia de la que te hablo por detrás, pero creo que siempre tenés que volver como a ese lugar inicial para poder conectar contigo, con lo que te mueve, con el propósito, una y otra vez. Mucha conversación en caso mío con mi socio, porque a los dos nos pasa que nos agarra capaz que en una edad más cerca de los 40 que de los 20. Entonces siempre estamos como, y nos hace muy bien estar cerca de la gente joven, o sea, de estos founders que creemos que le aportamos mucho desde nuestra experiencia, pero ellos a nosotros nos aportan enormemente con el entusiasmo, la juventud, la energía, las ideas nuevas, todo esto que traen. Por la naturaleza de lo que están haciendo ustedes también. Sí, se metieron ahí. Sí, sí. Y ahora que hablas de innovación, me queda ahí como me da curiosidad qué innovaciones antes, porque quería preguntar también como que expliques, digamos, a todo lo que estamos acá en persona y no en persona. ¿Qué es lo que hace Lala también, ¿no? Bien. Y ahora que hablaste de innovación, me interesa preguntarte también eso, ¿cuál es el factor innovador? ¿Qué es lo que tienen que los diferencia un poco de los demás? Nosotros apoyamos, primero que nada, te diría que es como nuestra principal área de expertise, es la búsqueda de talento a nivel global con foco en Latinoamérica, ¿tá? Latinoamérica y Caribe. Buscamos todo tipo de talento, tenemos un foco muy fuerte a tecnología y a roles estratégicos. Pero sobre todo creo que donde más le aportamos a los founders al estar tan cerca de ellos es que los ayudamos como a pensar en cuál es la mejor estructura al momento de escalar sus operaciones hacia otros mercados. No es solamente te salgo a buscar el talento que mache desde lo cultural, desde ese fit que necesitas en estas etapas, viste, bien hands-on, que meta, que sea remangue, todas esas cosas ya sabemos, sino que además los ayudamos como a estructurar los pasos, ¿no? Que a veces son como dibujos muy abstractos porque todo va cambiando, pero por lo menos armar estructuras y buscar personas que puedan escalar con la organización, digamos. En ese como job leveling, que a veces es muy desorganizado al principio, los ayudamos como a repensar y ahí vamos después de que hacemos ese trabajo más mental con ellos, de razonar juntos, salimos a buscar el talento. Además, los apoyamos, por ejemplo, con todo lo que es el proceso disculpen, la vida misma. Con todo lo que es el proceso también de desarrollo de sus líderes, que muchas veces son muy jóvenes y tienen toda esa polenta, pero necesitan como por atrás ¿no? ese apoyo, el apuntalamiento.
ya en etapas un poco avanzadas también tenemos una solución que se llama HR Squads, que es como si fuesen células ágiles de people que se meten en tu organización. Imagínate que ellos muchas veces no tienen todavía ni el presupuesto ni se les pasó por la cabeza el decir voy a armar un área de people, y apenas pueden contratar un generalista junior que poco impacto va a tener en su organización. Entonces ahí nosotros los ayudamos con un equipo experto, multidisciplinario, que trabaja casi como una agencia metido adentro, como si lo tuvieses adentro, pero no es tuyo, ¿no? Y eso también es una de las soluciones que enfocamos mucho a este tipo de empresas, ya en una etapa en donde ya están en 30, 40 personas, y se empieza como a desbalancear el tema de que alguien tiene que empezar a mirar esa parte. Y después todo lo que es desarrollo, ¿no? Desde agilidad, todo lo que es desarrollo de habilidades de liderazgo, y el armado del área de people también. Con empresas más grandes apoyamos también en eso. Y te diría que el diferencial creo que es la experiencia que tenemos los founders en nuestros propios recorridos personales. Después que somos un equipo que viene del negocio, no somos personas, digamos, que siempre estuvimos del lado del consultor, sino que venimos de haberlo vivido nosotros. Claro, eso es importantísimo. Que entendemos, hablamos el mismo idioma. Y después sí nos apoyamos mucho en soluciones tecnológicas para todo lo que hacemos. Somos hunters, ¿no? Entonces, al momento de salir a buscar, nos apoyamos mucho en todo lo que hay a disposición a nivel tecnología, AI, y estamos siempre tratando de buscar nuevas colaboraciones de la parte tecnológica para incorporar a nuestros procesos, y que además hace mucho más llevadero en el caso, por ejemplo, de la gente que viene de tecnología, se familiariza mucho más. Claro. Les encanta cuando venís con ese tipo de propuestas, porque sienten también de que conectás desde ahí. Sí, ¿no? Obvio, todos tenemos como experiencias de haber hablado con de repente un recruiter que claramente no maneja la herramienta o que no entiende mucho. Exacto, así que bueno, va un poco por ahí. ¿Y cómo se lo toman estos equipos cuando llegan ustedes y le dicen, che, tienen que hacer esto es así, no luchen contra la realidad? O sea, porque yo digo... Tengo dos preguntas ahí, pero yo en realidad nunca tuve la experiencia personal de estar en una startup que está creciendo por encima de los 30. De hecho, hace poquito estaba trabajando en una startup de Dinamarca que cuando empezó a crecer, tiene oficina acá y en Dinamarca, y cuando empezó a crecer hubieron unos quilombos acá y cerraron la oficina de Uruguay. O sea, claramente fue un problema de escala en cuanto a people. Uh-huh. Entonces, claro, nunca tuve la experiencia como de pasar por ese proceso. Y ahí me deja, claro, de vuelta la curiosidad de ok, ¿cuáles son los skills que tiene que tener más allá del skill que tiene que tener el founder, como para decir, ok, que es más normal, me parece, ¿no? Estoy arrancando, tengo una escala, opero así, ya llegué acá, ahora tengo que cambiar de mindset, tiene que cambiar todo, básicamente. Ahí están las dos preguntas, digamos. La primera es, ok, llegan ustedes con 30, 40 personas el equipo, les dicen, bueno, mirá, el camino a 300 es esto, el camino a 1000 es esto otro. Ahí me parece que está interesante. Me imagino que tendrás anécdotas por todos lados. Sí. Y después también como pensar en, bueno, ¿qué tiene que tener alguien que justamente la gente que vos reclutas a las 30, ¿no? A las 30 personas en el equipo, ¿qué skill tiene que tener para sobrevivir hasta las 300, 600? Porque me imagino también que hay un tema de flexibilidad en el mindset en la persona que contratás. Tal cual. Voy primero con la pregunta esa de los founders. Primero que antes de hacer cualquier recomendación, nos metimos en tu negocio, lo entendemos bien y no hablamos de libro. Lo nuestro es bien práctico. Nos metimos, entendimos, y a partir de ahí, de muchas charlas de ir y venir, ahí nos animamos a hacer una recomendación, porque tampoco creemos en el consultor que viene y te dice y tiene la bola de cristal. Creo que hay que entender el negocio para poder recomendar algo, y es todo muy ad hoc, ¿no? No es que, si bien hay algunas reglas claras al momento de poder escalar, después es todo pensando realmente en lo que a ellos les va a hacer sentido. Entonces creo que ahí es cuando lo reciben bien, porque no es que vos venís con un librito a evangelizar, sino que venís a entender su negocio, a entender su problema, a ponerse en los zapatos de él y a decirle, vos, vamos juntos para adelante, mirá que no te voy a abandonar, en dejar en la mitad del camino tirado, y la idea es que vos no me necesites toda la vida, es que estés solo. Esto es
ayudarte en esas etapas, digamos, primarias y ayudarte a trazar este camino que sea lo más práctico, lo más concretable, lo más escalable, y después, hasta luego, llámame cuando me necesites. Esa es como una de las ABC nuestros, de no es la consultora, hablando mal y pronto, pero chupa sangre que está para toda la vida ahí sacando provecho, sino que es nada, vamos a lo concreto, apoyarte en esto y después quedar para siempre ahí, ¿no? Sí, generar ese lazo que parece que es lo más lindo. Es un poco el dilema de las agencias, ¿no? Que todos queremos ser como socios, pero después los incentivos son diferentes, tipo, Exacto. Comprame para siempre y... Exacto, no, eso no. Probablemente me necesites para otras cosas o pueda apoyarte en algo distinto, pero no, nada es como para siempre en lo que proponemos, ¿no? De hecho, para mí, las empresas, y esto va en contra de la naturaleza de mi negocio, porque lo que es la parte más de consultoría se supone que es un proceso que vos haces, pero en lo que es la parte de adquisición de talento clave, yo creo que no hay nada mejor que tener un área tuya de talent acquisition que entienda la cultura, que desde adentro lo labure, que sepa cómo escalar el negocio, que sepa lo que necesitan las personas, el talento realmente que necesita la organización. O sea que hasta en ese sentido creo que no es ni para siempre eso. Claro. ¿No? Entonces, es como intervenciones. Bueno, capaz que vos mañana tenés tu área de talent acquisition, pero tenés que salir a buscar un rol muy específico, necesitas apoyo, estamos ahí. Sí. Y laburamos muy codo a codo, hasta incluso si ellos tienen su propia área de talent acquisition, ¿no? Tenés hay un quote de Steve Jobs que dice, no sé si es de Steve Jobs, ahora me confundo, pero dice A players hire A players y B players hire C players. Tipo, y así es como destruís la organización. Tipo, en el momento que contratás el primer B player, ese contrata un C player y D player, y así vas como denigrando todo. Es así. Porque también digo, me parece que hay como un factor educativo también, porque digamos un founder los contrata a ustedes para romper esa barrera. Pero claro, si al final del día él tiene que como desarrollar los skills y los procesos, me imagino también como que... O eso se los dan ustedes, es como que caen con... Bueno, che, vamos a laburar en procesos. Sí, en procesos no tanto. Yo no soy muy fan de los procesos y menos en estas etapas. Creo que cuanto menos procesos así escritos tengas, mejor. Creo que tiene que fluir desde otro lugar. Los procesos se los lleva un poco el viento después. Entonces, eso es interesante porque yo soy absolutamente fan de los procesos. No, yo creo que hay procesos como subyacentes que tienen que estar, pero después no me gustan esas empresas que tienen todo escrito, todo en un proceso. Creo que va mucho y anula mucho la capacidad creativa. Te hacen ir por una línea en donde no te puedes salir y ahí es donde anulas la capacidad de la diversidad, la creatividad, todo lo que uno quiere aflorar en los equipos que tenés. Entonces, eso por un lado. Segundo, con respecto a lo que sí colaboramos mucho es a entender y analizar cuáles son esas competencias y habilidades que son transversales a tu organización, que vas a necesitar en las personas que trabajan contigo más allá del puesto en el que estén. Si es un puesto estratégico, no estratégico, de support, no me importa. Pero para que esa persona no sea obsoleta, va a tener que tener ciertas competencias que sean transversales, que todos las tengan. Eso creo que es clave. Porque cuando salimos a buscar talento, por lo general pensamos en la necesidad más inmediata que tenemos, que queremos que nos solucione esta persona hoy. Tal cual. ¿No? Y ese es uno de los grandes errores, el no ser un poco más abierto en ese momento y pensar más en grande y decir, ok, hoy, pero mañana, ¿qué necesito que tenga? ¿O qué voy a necesitar? ¿Cuáles son las competencias que vamos a tener que tener todos desarrolladas? Las habilidades para poder ir a más. Y después también eso hace de que el rol sea como más polivalente, ¿no? O sea, que se pueda mover y pueda, digamos, sumergirse en otras áreas también y poder aportar valor desde otros lugares, jugar más en equipo, poder participar de comunidades de células ágiles. Si vos buscas personas con competencias muy concretas de acuerdo a la funcionalidad, es muy difícil después de que esas personas puedan moverse y escalar dentro de tu estructura en el futuro. Entonces eso también es algo que ayudamos como a definir esas competencias y esas habilidades clave. Claro. Sí, ahí también se contesta un poco la pregunta de, ok, ¿qué precisaría yo tener, por ejemplo, para entrar a una organización que tiene 30 personas que está yendo a mucho más internacionalmente? Sí. Y claro, ahora me resulta muy curioso cómo puede responder un founder a eso, ¿no?
digamos, a esto de, porque como uno necesita la situación resuelta inmediatamente, pues decir, che, nosotros precisamos alguien que nos ayude con el podcast, por ejemplo, precisamos un editor, un productor, lo que sea, digo, bueno, contrato a un editor. Es algo común decir, ese es un problema recurrente, porque lo que yo haría, lo que yo he hecho en el pasado cuando he contratado gente es pensar, tipo, bueno, esta persona, como pensar como, claro, como secundariamente, digamos, en tipo, bueno, después veo cómo escalo con esta persona, pero vos decís que no, es algo que vos tenés que tener desde el arranque. Y por eso es que yo me estoy apoyando bastante también en lo que son procesos. Estamos ahora escribiendo casi todo. Igual sí hay como cosas subyacentes. Está bien, te tenés que organizar. Yo con Martín, que es mi socio, tenemos nuestros procesos armados que son, como te digo, es como la estructura donde nos tenemos que parar para empezar a armar algo. Una guía. Yo te hablo después cuando esas empresas terminan siendo muy estructuradas y demasiado proceso, mucho proceso, y sobre todo en estos entornos donde tenemos que enfocarnos en buscar lo distinto, es muy difícil si todo lo escribimos. Entonces va por ahí eso que te hablaba de los procesos. Ahora, con respecto a los founders que se encuentran en esa etapa de decir, necesito un diseñador y salgo a buscar un diseñador, está bien, y seguramente tienen un presupuesto bajo, pueden pagar a alguien junior, y tampoco todas las personas son para toda la vida. Estamos en un mundo en donde la gente rota muchísimo, se va, pero sí lo que te tenés que asegurar es que esa persona, el tiempo que vaya a estar en tu organización, pueda aportar valor real. Entonces, a veces no es solo desde lo funcional, es desde otro lugar más colaborativo, de entender cómo puede apoyar en otras áreas, su visión, ¿no? Su mirada más como ese business acumen que para mí es fundamental que tienen que tener todos cuando estás en una empresa, que son pocos. ¿Viste? Es como el sentido común desde el punto de vista de los negocios, que a veces la gente no lo tiene y es muy difícil de transmitir. Es como hay cosas que no se pueden enseñar a veces, ¿viste? Entonces yo creo que esas cosas las tenés que mirar, y después, si pensás en un talento para poder desarrollar y decís, ok, va a entrar como, ni idea, diseñador junior, pero me gustaría que pudiese desarrollarse, pensemos y evaluemos el potencial de esa persona, ¿no? Y eso se tiene que poder evaluar en una entrevista, porque tampoco, ya te digo, no existe la entrevista perfecta y a todos se nos pasan miles de cosas en las entrevistas, pero por lo menos lo actitudinal. ¿Viste? Claro. Las personas que tienen ganas de aprender, que tienen ganas de comerse el mundo, que tienen ganas de ir por más, que tienen aspiraciones personales y sobre todo que están dispuestos a aprender lo que sea. ¿Viste? Porque en este mundo lo que te pasa es que lo que hoy funciona, mañana no. Y entonces el diseñador que entra sabiendo usar tal programa, mañana ya eso que saben a mí no me va a servir, ni a él ni a nadie. Sí. Entonces necesitamos que el tipo tenga esa capacidad y esas ganas de aprender y de estar todo el tiempo con esa curiosidad de salir a buscar qué es lo nuevo, qué es lo que se viene, y desde ese lugar que pueda aportar valor. Sí, ni que hablar hoy, aparte que te sacan un GPT nuevo y ya te cambió todo el juego porque la gente empieza a construir sobre eso y está... 100%. Me interesó lo que dijiste del acumen de negocios, porque justamente es algo que nosotros hablamos un montón, digo, porque justamente está buenísimo. Me parece fantástico que hayas tocado eso, porque me gustaría saber a mí personalmente, capaz que a el Monster también cómo evaluarlo y cómo desarrollarlo, porque si me preguntás a mí, capaz que yo diría, claro, eso es todo. O sea, es tipo, bueno, yo te doy para hacer una tarea de edición de video o de programación, pero claro, yo necesito que vos entiendas cómo eso pasa mucho con los programadores, ¿no? Lo involucrás en un chat de repente, que no se me ofenda Rick, que es nuestro programador, pero es un problema que ya estamos medio como resolviendo, o por lo menos que estábamos bastante presente, que es tipo, claro, vos te involucrás en un equipo y está bien, hay una tarea funcional que vos tenés que hacer, pero después tenés que saber presentar esa tarea, pedir el feedback que necesita. De repente a veces los clientes están involucrados ahí, entonces también como que genera como qué puedo decir, qué no puedo decir. Entonces, claro, si yo tuviera que resumir cuál es el skill, el business acumen es el skill que tenés que tener, ¿no? Entender en dónde estás. Y más en un equipo chico. Claro. ¿Cómo lo miden? Bueno, a mí siempre con eso fue algo que me llamó la atención cuando venía a trabajar en grandes corporaciones que eran, no sé,
30.000, 40.000 personas y suelen tener ese tipo de empresas, que sobre todo las que se instalan en Uruguay, tareas como más de back office, muy repetitivas, en donde buscan estudiantes universitarios que trabajan ahí, que les pagan relativamente bien, pero las tareas que realicen son muy alienadas. ¿Qué te quiero decir? De que si vos le preguntás a cada uno de ellos cómo aporta el negocio, digamos, ¿no? Que del giro de actividad en el que está, no sabe. Ni siquiera en qué punto de la cadena de agregación de valor está. Claro. No tiene ni idea lo que hace en el fondo. Entonces, esas personas son muy difíciles de lograr un engagement real. Ese es el primer punto. Entonces, lo primero que digo con respecto al business acumen es que no es solamente algo que tiene que traer la persona, sino es algo que yo como founder tengo que desarrollar en el otro. ¿Qué quiere decir? Que tengo que explicarle de mi negocio, le tengo que contar, le tengo que mostrar números, tengo que abrirle la información, tengo que mostrarle mis objetivos. Si no, es imposible que entienda a dónde vamos, cuál es nuestro propósito, a dónde queremos llegar. Si yo no se lo digo, no lo va a adivinar. Claro. Entonces creo que el contar del negocio es algo que es clave en los founders, que tengan esa apertura con las personas que están, los involucren, los hagan sentir parte y entiendan del negocio. Cuando hacemos esto o cuando haces esto, impacta en esto, en aquello, en lo otro. Si no haces esto, pasa esto, ¿no? Fíjate qué importante que hiciste esto, que ahora tuvo esta consecuencia positiva, negativa, lo que sea, ¿no? Pero saber cómo vos contribuís, ¿no? En dónde estás en esa cadena de agregación de valor me parece clave, y lo vemos mucho que se pierde en las corporaciones, y creo que eso es lo lindo que tienen las startups y atraen tanto a la gente joven que está preparada, que tiene la capacidad de aportar valor, porque al final sienten que va a tener sentido lo que van a hacer. Entonces eso creo que es lo más lindo que sucede en este tipo de ecosistemas. ¿Y cómo lo puedo evaluar? Para mí es desde la curiosidad. Cuando una persona en una entrevista solamente le interesa qué es lo que va a desarrollar desde el punto de vista funcional, pero no te pregunta hacia dónde van, no le importa la historia de los founders, que para mí es tan importante, y cómo llegaron acá, y cómo lo hicieron, y hasta dónde, y no empieza a tener otras preguntas de cómo, por ejemplo, su tarea o sus responsabilidades se entrelazan con otras que hay dentro de la organización. Ahí ya me da una pauta de que va a trabajar en su propio silo. Claro. Entonces, ahí ya me parece que uno lo puede evaluar. Sí. Yo ahí también lo que estaba pensando, que vos decías eso, era también un poco de, o por lo menos lo que pasa con lo que hacemos nosotros, que hacemos un montón de experimentos estúpidos a veces realmente, que lo terminás de hacer y decir, ¿para qué? Era obvio desde el principio, capaz que o sea, digamos, a mí me ha pasado tener que decir tipo, che, ¿en qué impacta lo que estoy haciendo esto? Y decir tipo, mira, te voy a ser honesto, es un experimento, esto puede salir espantosamente, vamos a probar qué pasa y tal. Eso también digo, me parece, porque es re valioso ese feedback, por lo menos para los emprendedores que sé que pueden estar escuchando esto, porque justamente a veces es como el secretismo, ¿viste? Como decir tipo, che, la típica de me van a robar la idea, no sé qué, es como muy... obviamente no va por ahí, porque ya si estás escalando el equipo es otra cosa. Pero claro, y ahora con esto también hay un tema de cultura del trabajo, que me imagino que vos tenés como una perspectiva mucho más amplia habiendo contratado en todo lado. Uh-huh. Pero claro, a mí me pasa a veces que claro, siento que acá, y no para desviar, porque también ya nos recontra desviamos, yo te quería preguntar a ver cómo arrancaron, y ya terminamos acá porque está re interesante, tipo, siguen saliendo cosas. Pero claro, vos me decís, che, alguien que se sienta en una entrevista y pregunta, che, ¿qué me va a tocar hacer? ¿Cuánto voy a cobrar? ¿Cuánto tiempo? Etcétera. Entiendo, sí, claro, claramente es tipo, no te estás interesando por el macro de la empresa, claro. Pero claro, lo que me sale a pensar es decir, claro, lo que pasa es que también capaz que la cultura del trabajo del lugar, por lo menos de Uruguay, que es donde yo conozco más, lleva un poco para ahí, ¿no? Lleva un poco como a matar la curiosidad. Es un poco tipo, che, el trabajo es algo que yo hago porque lo tengo que hacer, porque me tengo que sostener. Y bueno, creo que hay de los dos. Incluso las nuevas generaciones me encuentro con de las dos. Siguen habiendo, sí, ni que hablar que las nuevas generaciones nos vinieron a interpelar y a enseñar de que va por otro lado esto, ¿no? Y de que no es solo el laburo, y que hay miles de cosas que entran en la ecuación de su propia vida, de su vida personal. Y hay cosas que ya no negocian, que para mí está buenísimo eso, porque nos ayuda a crear a todos
ecosistema mucho más sano y que se puede prolongar más en el tiempo, porque esos vínculos tóxicos laborales donde vos dejabas la vida, al final, por más que estuviese 100.000 horas laburando el tipo en tu organización, en el fondo estaba dando lo mínimo indispensable porque te odiaba. Entonces, claro. En el fondo esto está bueno porque lo que te están dando al final es lo transparente, es lo que te dan. Y prefiero que saber y tener del otro lado a alguien transparente que está siendo honesto consigo mismo en lo que quiere, en sus valores, en sus prioridades en la vida. Y me parece que está buenísimo esto de las nuevas organizaciones. De hecho, me pasa de que me encuentro con que cada vez quieren ser menos líderes, no quieren ocupar puestos de liderazgo porque creen o tienen pensado de que el ocupar puestos de liderazgo va a generar mayor carga horaria, más responsabilidades, perder claro. Ese equilibrio, y no quieren, no están con ganas de negociar en ese aspecto. Entonces creo que eso, es una nueva generación que viene a traer cosas nuevas y para mí que son todas positivas. Desde donde lo miremos es bueno. Lo que sí creo que con el talento que tiene que intentar trabajar un founder, sobre todo si quiere apuntar a estar en la liga internacional, ¿no? Porque casi todos los que están en ese lugar lo que quieren es poder competir internacionalmente, escalar sus organizaciones hacia otros mercados, que intenten lo más rápido posible acceder a ese talento internacional también, que es el que tiene esa cultura distinta de trabajo, que es el que puede laburar acá en Uruguay o puede laburar para cualquier país del mundo, ¿no? Y que tiene quizás otras aspiraciones desde el punto de vista de desarrollo profesional, del querer aprender, del retarse, del desafío. Y para mí es muy importante el que pregunta sobre el desafío. Creo que ese claro. Es el que está bueno traer. Sí. El que le interesa el desafío más allá de lo económico. Sí, el de económico ni que hablar, vivimos, necesitamos comer. Claro. Pero el desafío es clave que le importe, ¿viste? Sí, yo creo que hay un lado B ahí también, que de vuelta hay... Lo que tiene el trabajo es que tiene como mucha... Es como algo muy controversial, mucho que todo el mundo lo tiene como muy a flor de piel. Hay una interpretación bastante cínica de eso también, de che, ponete la camiseta, que es tipo, claro, querés que labure más, querés que labure tipo horas extra, etcétera. Que también me parece que a ver qué pensás vos, pero como que el founder como que de repente tiene que dar porque yo entiendo que es más sano también incluir algo de propósito, digamos, en el trabajo, en una cosa que definitivamente es aportarse un valor concreto por una compensación. De que el concepto del propósito no es necesariamente para que vos hagas tipo horas extra. No, es porque justamente lo que hay abajo es un montón de gente involucrada. O sea, si vos vas sacando las capas de esa cebolla, lo que vas a encontrar es justamente una persona que está viviendo de esa manera, que es tipo, che, esta es mi vida, y es algo que estás tratando de contagiar, y no como, por eso te digo, la interpretación más cínica de decir tipo, mirá, quieren que deje mi vida acá. Para mí, ahí va. Ahí es como que yo veo tremendo challenge ahí, porque es como que justamente cómo comunicar esto del propósito y de repente como evitar un poco esa interpretación cínica. ¿Y cuánto queda de esa interpretación cínica en el mundo actual? Porque también las generaciones nuevas quieren eso y creo que no lo entienden. Digo, yo por tener hijos y hermanos, digo, como que lo entienden ya por naturaleza, como eso de tipo, bueno, quiero estar en un lugar donde yo esté haciendo un impacto en algo, por lo menos. Eso es impresionante lo que cambió. Creo que lo veo cada vez más en la gente joven, que es, ok, pero ¿qué es lo que hacen ustedes? O sea, el querer saber qué es lo que hace la empresa y cómo le puede cambiar la vida a alguien. Creo que eso, o cómo impacta en la sociedad, en el mundo, en el medio ambiente, en lo que sea, como que tienen otra conciencia con respecto a eso y quieren como, capaz que no está bien el término, pero el legado, ¿no? Decir, bueno, hice algo y aporté a una causa mayor y no solamente fui a aportar mi conocimiento a ni idea, un banco. Es como que, de hecho, hasta las grandes corporaciones tuvieron que salir a buscar otras cosas que motiven a esta gente dentro, por ejemplo, de un banco, un ecosistema tradicional financiero, para sentir
de que para que el talento sienta, de que sobre todo este talento joven, que es el que le importa, sienta que está pudiendo aportar algo, una causa más noble, que no sea solamente la transaccional y la económica, ¿no? Entonces ahí es donde empieza a haber un montón de cosas y escuchás cómo se dan vuelta los speech de las empresas, que muchas veces están buenos y otras veces no. Venimos a lograr, nuestra empresa lo que intenta es lograr de que todas las personas puedan acceder al mercado financiero y queremos de que eso... Complicado. Escucho, no sé cómo es que está en Meli el poder, ¿cómo es que dicen? Accesibilizar, sí, pero ¿cómo es que dicen? Democratizar. Está bárbaro con Meli, pero cuando dicen democratizar al acceso financiero, por ejemplo, es como difícil a veces de tragar. Claro. Porque es como que son dos conceptos complejos. Entonces, yo lo que digo es que el talento que realmente le interesa impactar va a buscar otro tipo de propósito que ya sabe que por ahí no es. Entonces, la tienen mucho más complejo el atraer talento a las industrias tradicionales a que todas las nuevas ideas que tienen los founders, que están buenísimas, que tienen un impacto más rápido, que ellos lo ven, ¿no? Y sienten que realmente aportan valor. Y creo que eso es gran parte del partido ganado que tienen los founders al momento de traer talento. Claro. Porque está buenísimo lo que están haciendo. Sí. Y en comparación con otras industrias que intentan disfrazar a veces o tienen que buscarle la vuelta, porque realmente es economía pura. Sí, porque aparte, claro, justamente. Es una transacción. En algunos casos es simplemente legado lo que tienen. Es una industria que tiene un monopolio sobre algo y no necesitan atraer a nadie, excepto porque, bueno, alguien tiene que mover la manivela para que siga funcionando. Entonces creo que claro, en está ese bueno. sentido está bueno, sí, yo estoy de acuerdo. Sí, porque aparte digo, justamente a lo que el talento se va preocupando por esas cosas, va forzando a todo el mundo a decir, bueno, acá están, es una demanda, oferta y demanda ahí que es interesante. Está bueno. Che, podemos pasar a hablar un poco de... Nos fuimos. Igual está de más, es lo que a mí me gusta de esto, es eso, ¿viste? Como poder como ir haciendo doble clic en cada cosa que está buena y que me parece que yo estoy acá como para conectar lo que estás diciendo vos con lo que me parece que la banda del otro lado le puede llegar a gustar. Pero me gustaría saber un poco más de vos personalmente o cómo arrancó Lala. ¿En qué momento también vos decidís, tipo... O sea, ¿qué te deja pedido ya a vos para empezar Lala? Que ya fue un poco la pregunta que te hice hace un rato, pero... No. Bueno, yo en su momento salgo de Pella medio como que te diría que desbordada, porque yo soy mamá, tengo 2 niños, fue como viajaba prácticamente todo el tiempo y estaba buenísimo, pero yo en un momento sentí que yo capaz que no era la persona que podía seguir ese tren por mucho tiempo más. Creo que eso también tiene que ser algo que compatibilice con tu momento de vida, ¿no? Entonces yo cuando salgo, que fue para principios de 2019, finales de 2018 por ahí, medio que me tomo un año sabático porque quería ser una madre presente, literal. O sea, yo tenía a mi hijo más chico anotado en el club el más grande anotado en el club desde julio. Y era octubre y nunca llegaba a buscarlo para llevarlo y me esperaba con la mochila armada. Entonces yo vivía con la mala madre que nunca podía, nunca llegaban, los tiempos no me daban, nunca estaba en casa, era como una locura, ¿no? Fue un ritmo muy tremendo de laburo, pero bueno, sentía como que había cumplido un ciclo. Y ese año... literal me dediqué a ser madre, fue el mejor año de mi vida, me anoté en el club, de hecho con mi hijo, y yo nadaba en el andarivel de al lado y lo veía a él ahí, y me saludaba, iba a buscar a mi hijo al colegio, de la mano salía, me acuerdo sentir a mi hijo agarrándole la mano saliendo del colegio y no lo podía creer, era magia para mí y para él también fue. Después quise tener otro hijo y después se dio, ayudé a mi marido con algunos emprendimientos que él tenía también, porque para mí de un día para otro fue de estar a nada. Me acuerdo el otro día, era tipo, ¿qué hago hoy? Claro, eso. Y ahora, ni idea, me pongo a limpiar, no sé, salgo a correr. Sí, la velocidad de las cosas se detiene por completo. Claro, pero fue un año que me ayudó mucho a conectar con lo que yo quería, porque yo salí como muy apabullada de decir, bueno, ¿pero qué voy a hacer? Porque yo estoy preparada para esto, o sea, que no sé hacer otra cosa en realidad, o sea, y siento que acá es
¿no? Y fue como mucho de ir y venir. Voy a seguir haciendo esto, no. Otra vez, estuve como en ese ida y vuelta mental. Ayudé mientras tanto a mi esposo con algunas cosas de él, emprendimientos de él, y que de última yo me sentía que estaba activa. Y después, como quien no quiere la cosa, me llama un día Ariel, el CEO a quien yo reportaba en Pedido Ya, Ariel Burstein, y me dice: che, Lu, tengo unos amigos que están empezando con una empresa, que necesitan contratar su country manager en México y su no sé qué, no sé dónde, y yo les dije que vos capaz que les podías dar una mano. Y así arranqué. Bien. O sea, casi que sin querer empecé con esto por una llamada, y esa me llevó a otra, y una cosa me llevó a la otra, y la recomendación, y pipipi, cuando quise acordar ya estaba de vuelta en la rosca. Y lo que me pasó, que después dije, qué lindo, o sea, porque es como que conecté con lo que me gusta a mí, pero desde un lugar como mucho más positivo, cuando después ya había pasado la ola, y pudiendo haber madurado un montón de cuestiones internas, entonces estaban buenísimas las conversaciones, como que, viste que en esos procesos uno como que bajás muchas de esas cosas que aprendiste y las podés capitalizar, y me ayudó un montón, y sentía que realmente podía aportar valor de mi experiencia a otros que estaban por pasar lo mismo o pretendían escalar sus negocios, estaban como en esos procesos de hacer esa ingeniería de por dónde vamos, cómo vamos, a quién salimos a buscar, cómo. Y bueno, y estuve ahí apoyando, y después lo que me pasó es que un día lo agarré a mi marido y le dije, creo que me miró y me dijo, no, vas a alargar todo. No, le digo, pero le pasa que me está pasando que no estoy pudiendo sola. No puedo ser el comercial, el que ¿no? Viste, el que sos todo en la startup. Y ahí fue cuando me asocié con Martín, que él viene de otro palo que nada que ver. Él era el gerente de marketing de Movistar. Okay. Que nada que ver. Pero está buenísimo porque vino como a cubrir toda una parte que a mí no me sale. Todo mi crecimiento era por recomendaciones, y yo tenía que empezar a armar algo a nivel comercial, pues si quería poder crecer y demás, y él vino como a ayudarme a profesionalizar todo, y ahí armamos ese equipo que arrancó así, y hoy en día tenemos como cada uno, yo estoy bien en lo operativo, que es lo que a mí me gusta. Sí, se complementan, en definitiva. Y él está en todo lo otro, que es un laburazo, porque es tremendo todo lo que tiene que hacer. Al principio él en mitad de tiempo y que no dejaba Movistar y no sé qué, y ahora ya desde mitad de este año ya está full Lala, o sea, con nosotros. Que también para él fue como un paso, dejar la corpo, 10 años de estar ahí, ¿no? Claro, él no había emprendido nunca tampoco. No, entonces para él fue como todo un desafío, y después empezar a incorporar personas que nos dieran una mano, porque, bueno, tenemos que crecer, nos metimos dentro de Cubo, estamos apoyando a todas estas startups que vienen a nosotros a pedirnos apoyo, pero somos pocas manos, ¿cómo hacemos? Y ahí fue ese mix de decir, bueno, sí, mix personas que vengan a apoyarnos, que vengan con esa mirada, ese mindset parecido al nuestro, de que vengan del negocio, porque creíamos que ahí era donde realmente hacíamos la diferencia. Y por otro lado, empezar a buscar en el mercado todo lo que había a nivel de tecnología que nos pudiese apoyar en este proceso, para poder también nosotros no escalar, porque nuestro modelo de negocio no es tan escalable, ¿no? Porque siempre necesitas personas por detrás, claro, pero sí poder crecer nuestra operación. Y hoy en día laburamos para un montón de empresas de Latinoamérica y Caribe, y buscamos personas en cualquier lugar de Latinoamérica y Caribe, que eso es lo que está bueno. Claro, ahora que decías, dijiste un montón de cosas ahí, yo estaba tomando notas mentales. Claro, lo primero que hablaste fue de viajar, que eso para mí no es menor, que creo que también como en el consciente colectivo todo el mundo dice, viajar es lo mejor que hay. Que aparte deja en evidencia otra cosa, que claro, no solo tenés que tener un equipo en Colombia, si vas a estar en Colombia, sino que tenés que ir a Colombia. Sí, cambia mucho después de la pandemia igual. Yo decía, ay, qué pavada ahora después de la pandemia. Ahora no viaja nadie. Pero no, en el momento lo que pasa que era, no sé, M&A y no sé cuánto, y compramos una empresa en Tanganica y había que ir y ver cómo, ¿no? Todo lo que implica comprar una empresa con todo un equipo de
100 personas, de qué hacemos con estos 100, como mirando nuestras posiciones, lo que tenemos, lo que necesitamos, lo que sí, lo que va culturalmente, lo que no, el rebranding, todo lo que es un M&A. La introducción, todo. aparte, ¿no? Porque de repente Todo. llegás vos y tipo, hola, ¿quién somos es? nosotros, Claro, los sí, ahora los españoles con los espejitos de colores, porque era Sí, así. sí. Y después otros mercados que era abrir desde cero. O sea, bueno, o lanzar una nueva línea de negocio en tal mercado, ni idea. Ahora salimos con delivery propio, o sea, con supermercados, con no sé qué. Era Claro. nunca acabar, nunca iba a terminar. Claro, porque aparte de eso, ¿no? El parate ese está bueno porque, digo, a mí, digo, está bueno en el sentido que si vos vas al palo, primero que cuando estás al palo y sentís que te supera, es una señal de que el éxito, o sea, es el meme del suffering from success, es tipo, tenés demasiado éxito, no lo puedes manejar porque toda esa actividad viene de haber hecho las cosas bien y de multiplicarla. Sí, de una. Y después, claro, cuando frenás te das cuenta de que está un buen porcentaje de esa actividad era ruido que estaban generando de gente que necesitaba ayuda en el momento, pero después... Y aparte creo que el que vino después, que yo seguí de cerca porque tenía todo mi equipo y me llamaban y me contaban todo, vino a traer muchas cosas tan buenísimas que yo... en la vorágine en la que vivía, no me daba ni para parar, claro, ni para pensar, porque vos venís así a 300, ¿no? Y viene alguien de afuera y es como que se sienta, ve, se toma su tiempo. Nunca se les ocurrió hacer esto. Claro. ¿Cómo puede ser? Y está buenísimo porque fue como otra era que vino a profesionalizar cosas, a darle más estructura. Creo que también las personas en estas organizaciones o en estas etapas cumplimos ciclos, 100%. Desde nuestro agotamiento mental, desde un montón de cuestiones, hasta incluso los founders en algún momento cumplen ciclos. Claro. Entonces, el saber hasta dónde me parecía clave, ¿viste? De hecho, en ese año yo miraba y decía, ¿por qué no hice esto distinto? ¿Cómo esto nunca? ¿No? Me contaban de algo que él había... ¿Cómo no se me había ocurrido? ¿Cómo no? Claro, ¿no? ¿Qué se te va a ocurrir? Si tu cabeza era abrir un mercado, hacer no sé cuánto, claro. Estás a 1000. De repente a las 8 de la noche tenías una horita para... Claro, entonces creo que está bueno esto de saber hasta dónde podés ir, hasta dónde vas a poder darles a esta organización y vas a ser estratégico y hasta qué punto te estás haciendo mal vos y te tienes que ir y retirarte a tiempo. Después de que frenás y das un frenazo ahí y todo como el polvo se vuelve a su lugar, digamos, claro, puedes empezar a evaluar qué cosas realmente, cuáles son es lo que decías vos recién, que me pareció que valía la pena subrayarlo, que decirte, claro, cuando volvés a empezar te das cuenta de todo lo que aprendiste, de los verdaderos skills que tenés y podés como empezar... Sí. Lo que tenés que mejorar. Porque yo decía, yo al final, o sea, si bien yo venía de dirigir áreas regionales y demás, eran en empresas donde estaba todo el pescado vendido, o sea, estaba todo armado, yo no venía a inventar la rueda, yo acá tenía que inventar la rueda. Entonces, muchas cosas que después dije, yo en esto tengo que mejorar, en esto si quiero hacerlo, quiero asesorar a alguien, tengo que esto capitalizarlo, prepararme, empezar como a entender que yo tengo un montón de cuestiones que tengo que poder, o áreas de oportunidad, y eso está bueno porque lo ves después. En el momento tenés que ir para adelante, ni idea. Sí, tenés que seguir, no me queda otra. Claro. Está bueno eso que decís también de inventar la rueda, porque claro, va de la mano con lo que hablamos al principio, que es cada empresa, en cada vertical que esté, con el equipo, con los founders, con la característica de los founders, etcétera, es tipo... Es un mundo nuevo cada vez, no es un librito que vos podés aplicar en todos lados. Que eso a mí también fue como una cosa que, como founder, digamos, yo estoy con esto de INIT hace casi 5 o 7 años, no sé, tipo, tuvo muchas facetas, digamos, y nunca tampoco apuntamos a escalar muy grande. Pero, ¿qué te quería decir con eso? Me quedé en blanco vuelta. No, esto de sentir a veces de tipo, claro, estas son bobadas, yo tendría que ir a leer el libro donde te dice esto se hace así, porque aparte te encontrás contra muchas cosas que es tipo, se hacen así, o decís, no, soy terco, voy para este lado, yo lo hago mejor, y después te terminás muriendo donde lo tenías que hacer. Pero claro, con esto de la gente, es tipo, la gente, tenés que armar un equipo que sea particularmente también en relación a lo que hacemos nosotros, que en definitiva es comunidad, es todo gente, digamos, es juntar gente. Mira, a mí me ayudó mucho ahora, por ejemplo, desde que estamos nosotros dentro de Cubo, que nosotros somos partners de Cubo y Tabú, me ayudó muchísimo el tema de la comunidad. Creo que, y es lo que creo que es lo más lindo, ese networking que sucede en donde los co-founders
se cuentan sus problemas, se cuentan sus dolores, intercambian. Y no te digo de que todo te va a servir, pero sí te abre la cabeza en de que hay maneras distintas de hacer las cosas, o capaz que lo que a él le funcionó, sumado a lo que el otro me contó y algo propio, logro mi propia fórmula. Creo que eso está buenísimo. Yo cuando estaba en Pella prácticamente eso no había. De hecho, Claro. yo me acuerdo cuando entré me dijeron una startup, ¿una qué? Porque no era, ahora startup, digo, ¿no? Sí, es más Estamos común. como, pero el momento era ¿qué? O sea, para mí era ni idea, una empresa que estaba arrancando. De eso hablábamos ¿No? con Rubén también. Cuando arrancaron, la palabra startup no existía. Emprendimiento era una mala sí. palabra y Sí. tipo andás a ver qué están haciendo aquellos locos allá. Sí. Entonces, Ahora es como mucho más. está buenísimo y creo que existan estos espacios en donde se arma comunidad, ayuda a esto de decir, yo voy a tener que tener mi propia fórmula, no puedo copiarla de nadie, pero puedo hacer un poquito de benchmarking y ver qué le funciona Claro. a uno, qué le funciona a otro, ¿no? Contar tus problemas. Existen esos espacios ahora en donde vos puedes ir y contar tu problema, lo que te pasa, cuál es tu dolor, y no es que te está escuchando alguien que te va a vender algo, una solución, te está con un par que está al lado que le pasó lo mismo, Claro. o tiene un dolor. Entonces tenés un espacio de debate también, y eso me parece que está buenísimo, y a mí me sirvió mucho, porque ya te digo, vos decís, bueno, yo vengo con toda esta recorrida, me las sé todas, nada, ni ahí. No te la sabes nada y toda esta gente joven viene con una cabeza totalmente distinta que a mí, por ejemplo, me nutre impresionante. Escucharlos hablar, ya cómo piensan, cómo razonan, y a ellos les sirve lo que yo tengo para decirles también. Entonces Claro. es una ida y vuelta, está buenísimo y entre ellos sucede. Entonces te digo de que es un mix entre el libro, sí, el libro siempre sirve, pero también las experiencias sumadas de otros, ¿no? Sí, sí. Sí, que para mí es fundamental cómo uno se siente mientras va emprendiendo también, porque yo al final del día digo, la performance de uno termina siendo, es tipo, bueno, a ver, cuántas ganas de seguir impulsando esto tenés. Entonces, más allá de los piques funcionales que uno pueda tener en el día a día, las tácticas que puedes sacar de allá, como el factor comunidad está en decir, bueno, de última digo, todo el mundo está reinventando la rueda en este rubro, digamos, del emprendimiento, en este otro no, tipo todo el mundo usa Asana y se dejan de joder. En lo que es People, ok, todo el mundo, entonces está bueno porque digamos como que te nivela un poco emocionalmente también, que para mí es importantísimo. Sí. Una pregunta que tengo anotada acá, que no tiene que ver con nada, es tipo, ¿por qué se llama Lala? Bueno, Lala era mi abuela. Ok. Y cuando yo estaba con esto, que estaba medio que trabajando casi que freelancer, cuando me llama, que te conté esa primera llamada y cuando yo empiezo como de a poquito, no tenía nombre, era Lucía, obviamente, era yo Claro. sola, que te vas a poner un nombre a vos. Entonces era yo sola. Y cuando empiezo a pensar ya en armar un equipo, empecé con el tema de los nombres y no te conté, pero Martín, si bien no somos hermanos de sangre, somos hermanos de chiquitos que nuestros padres se casaron cuando éramos, tendría él 8 y yo 10. Y entonces, si bien Lala no era la abuela de él, es como que fue la abuela Claro. de él y justo falleció. Entonces, justo se dio esa situación de que medio por algo emocional yo dije Lala, y Martín, que es remarketing, lo que funciona y lo que no, le gustó el nombre. Claro. Yo dije, me va a mandar a cagar, tipo, le quiero poner Lala, No, te pero quiero es fácil, mucho. La es empresa sencillo, es cortito. Claro, y lo como que lo sometió a pruebas, ni idea cómo se llama, y empezó a trabajar con una agencia muy trendy de publicidad y viendo cómo sería el posicionamiento de la marca, el handbook y no sé qué, y dijeron, vos, tremendo este nombre, reconecta con lo que Mirá. ustedes tienen que hacer, no sé cuánto, y está, nos convenció, Lala, y quedó, pero es por Lala, mi abuela. Mira, sí, que de repente si tuviera, claro, ¿no? Ahora que sé que es el nombre de la abuela, es tipo, claro, tipo, Lala. Lala y Tata eran. ahí va. Sí. Qué interesante. Sí. Bueno, tenía una historia ahí también, Sí, había y está buenísimo porque Lala era lo más y es como que la tengo presente todos los días en el nombre, en como que nada, fue como una etapa justo muy bisagra, que ya estaba muy enferma y yo estaba emprendiendo y para mí era como
esa cota emocional que también implicaba emprender, el estar, ¿no?, atravesando toda esa etapa, y también con Lala que estaba mal. Y me acuerdo que le conté a Tata que le iba a poner Lala, y mi abuelo me miraba como diciendo, esta mina está loca, ¿qué le pasó? Y después y Tata llegó a ver cómo nos fue bien, cómo logramos como un montón de los objetivos que nos poníamos, los íbamos logrando. Y bueno, falleció el año pasado, pero ya habiendo conocido Lala claro, empresa en una etapa de prosperidad dentro de lo que se puede, pero nos vio creciendo, escalando, y estaba re orgulloso del nombre de la empresa y todo. O sea, es que tiene una cuota ahí muy emocional el nombre. Está bueno. Sí, aparte me imagino que estuvo contento que no le pusieron Tata, porque ahí ya era otra. Ya era como Tata, yo trabajé en Tata Consulting, claro. Ya era, te pusiste el nombre de la, claro, de la empresa donde laburás. Qué lo parió, sí, claro. Está bien, bueno. Lala, ahí tenés. Y bueno, capaz que Tata se llama Tata por eso también. Capaz que sí. Que fue el abuelo del indio que inventó Tata. Seguramente. Tengo una última pregunta. Dale. Porque aparte ya estamos hace un ratito. Sí. Y después capaz que vemos si alguien dejó alguna pregunta en Instagram. Porque también, viste, la otra vez arrancamos el stream en Instagram, no esperábamos a nadie y algunos vinieron y hicieron preguntas y capaz que estaba bueno, no sé. No, si hay alguna pregunta. ¿Nadie preguntó nada? No, están viendo. Bueno, está bien, me hacen el trabajo más fácil. No, dale, vos, pregunten algo, yo qué sé. Perdona a los que entraron al Zoom, problemas técnicos que perfectamente podría haber anticipado, pero no lo hice, como siempre. Disculpen, ya van viendo un patrón con las cosas que uno hace y que acá estamos. Bueno, en fin, pregunten si quieren. No sé cuánto demora ahí de acá a Instagram también, demora como 5 minutos. 10 segundos más o menos. La última pregunta que tenía para vos, Lu, era: Dale. ¿Cómo puede...? A mí me gusta mucho el ejercicio de inversión, ¿no? Es como decir, bueno, en vez de pensar cómo podemos hacer que esto funcione, es decir, cómo podemos romper todo, así no hacemos nada de lo que dijimos que íbamos a hacer. Como decir, bueno, ¿cómo puedo estropear un podcast? Sí, decir, bueno, tiro el micrófono, tiro el agua arriba de la computadora y arruino todo. Bueno, eso es lo que no vamos a hacer. Entonces acá te quería preguntar, bueno, ¿cómo puedo...? A ver, lo voy a hacer lo más directo posible. ¿Cómo puedo yo arruinar un equipo contratando las personas que no son? O sea, ¿cuáles son las cosas que yo no tengo que hacer si quiero romper todo? Si quiero romper a nivel de contratación de los sí, equipos. A nivel de lo que... De repente alguna cosa que vos digas, tipo... Red flag instantánea, ponele. Sí, yo creo que hoy es no tanto el equipo que contrates, pero sí me parece que es el desmitificar el fracaso, ¿viste? Dentro de los equipos. Esto que vos decías, experimentar y demás, y que eso suceda y que sea natural. Creo que los equipos que triunfan son los que se equivocan y está bien equivocarse y es parte del proceso. Okay. Esa cultura hoy para mí es clave. O sea, el que vos en el lugar donde estés, para lograr cosas exitosas, lograr procesos creativos que te lleven a la innovación, a traer cosas distintas. Si vos estás en un lugar donde a vos te van a penalizar por equivocarte, no te vas a animar más. Claro. Vas a empezar a ser cada vez más cuadrado, a hacer lo que te piden y no vas a dar el máximo de tu potencial. Entonces, donde vos podés destrabar el máximo de tu potencial es donde te permiten ser, fluir, equivocarte, probar, ir para adelante, con límites, lógico, ¿no? No podemos fundirnos tampoco porque se te ocurrió uno. Pero sí donde exista esa etapa de experimentación y se dé el ambiente, esos líderes que promueven la innovación, me parece clave. Si eso no existe, yo creo como que vas como a una curva descendente y termina muriéndose el proyecto al final. Sí, es un embole aparte. Es un embole. Estar ahí perseguido, tipo, de qué te puede pasar, de qué... Sí, y aparte no se van a dar las ideas brillantes, no va a suceder. Las personas van a empezar a trabajar como desde su mínimo potencial viable. Claro. Vas a lograr lo mínimo que tenían para darte. Y ahí es donde vos creo que fracasás como líder o como founder en una empresa. Entonces creo que eso es un mensaje lindo. Ok. No dejar de equivocarse. Ahí sería claro. la primera. ¿Qué me decías ahí? Me estaba diciendo por la cucarachita. Un comentario. ¿Y qué comentario? Yo no sé. No tienen ninguna pregunta, pero sí agradecimientos, que es un gran intercambio. Bueno, gracias, Sime. Gracias. Sime, la Sime. Nuestra Sime. Nuestra, ya la apropiamos. De una.
Bueno, no sé, nadie dejó ninguna pregunta, entonces. Hasta ahora no. Bueno, y hasta ahora y no hay mucho más, porque ya hace una hora que estamos acá. Claro, capaz que Aprovechen. fomentar un poco más las preguntas para la próxima. Ahora ya está. Bueno, creo que sin ir más lejos, digo, estuvo buenísimo todo lo que nos contaste. A mí a mí yo soy mucho de eso, ¿viste? Yo tipo, si hay algo que yo puedo sacar, soy re egoísta. Digo, voy y pregunto. No me importa, tipo, aguanten un cachito que quiero preguntar yo. En ese sentido, tipo, no, re valioso, me parece que metimos ahí unos insights interesantísimos. O sea, yo ya voy a tener bastantes cosas para regurgitar ahí y aprender y verlo Eso de es vuelta. lo bueno del diálogo, de intentar Sí. intercambiar, que te quedas con cosas y después Claro. uno le quedan las ideas dando vueltas, ¿no? Y ve cómo las puede después encaminar Sí. en cosas concretables. Sí, nosotros acá estamos un poco también para coleccionar también insights ahí, los vamos guardando, los grabamos, después los tenemos. Así que bueno, muchísimas gracias por favor, venir, por un dar placer. Tremendo lo que placer. tenés para dar acá y gracias a los que están ahí escuchando en Instagram y gracias a los que van a escuchar después, mañana o cuando salga esto en YouTube. Ahora. A subir. Enviar. Sí, vos sabés que no se puede transmitir a más de un lugar. Te deja el aparato por lo menos y la conexión de internet que se nos va a caer a 10.000 pedazos. Y decidimos hacerlo por Instagram, que me parece que es el donde la gente más está hoy en día. Sí, tal cual. Sobre todo la gente más joven. Mis padres no creo, pero la gente más joven sí. Pero mirá que yo he visto. Mirá, aparecemos todos. Ahora cambiamos. Quedó mal puesta la cámara. Pero quedó bien mal puesta, ¿viste? No tengan miedo de equivocarse. Pero bueno, gracias Lu de vuelta, Por gracias favor. a todos. Y cortemos por lo menos la grabación. Y después, si aparece alguna pregunta, digo, ahí medio Seguro. infragante. Y apaguemos los micrófonos. Nos vemos, che. Muchas Nos vemos. gracias. Chau, chau.